Como presidenta de SMS Andalucía os doy la bienvenida a estas nuevas jornadas en relación con el COVID. Como sabéis, hemos tenido 3 jornadas, esta es la última y bueno, no cerramos nunca la puerta a organizar otras que que sean de vuestro interés. Y en una primera ocasión tuvimos un poco que ver sobre el tratamiento del proceso inflamatorio, que tenía muchas incógnitas, e intentamos dar soluciones y ver qué nuevas perspectivas teníamos. En la segunda, esta corrió a cargo de la coordinación junto con el grupo de infeccioso de SMS Andalucía, un grupo de trabajo súper activo. La segunda fue sobre el tema respiratorio, un tema que además generó muchísimo interés porque es un tratamiento que se inicia desde las urgencias, donde las urgencias tienen un papel preponderante y son muy importantes. Y en esta tercera, bueno, pues les ha tocado un hueso duro de roer, ¿no? Porque casi la enfermedad tromboembólica y el COVID tienen una relación y han generado tal cantidad de incertidumbres, de polémicas, de tratamientos diversos, que yo creo que es el momento de que pasara un tiempo, yo creo que era necesario que pasara un tiempo, que pudiéramos asentar conocimientos y que esto nos permitiera pues aclarar conceptos, que es el objetivo de estas jornadas que se realizan ahora. Aparte de agradeceros a todos los que estáis presentes aquí, agradecer a los participantes y a Jorge como coordinador del grupo de enfermedad tromboembólica, que bueno, su colaboración, su buen hacer y además darnos la oportunidad de escuchar a expertos en este tema, como son la gente que trabaja en el grupo de enfermedad tromboembólica. Todas estas jornadas que están aquí se están grabando y después en la página web tendremos la oportunidad de verlas todas en streaming para que en algún momento, como ya sabemos que nuestros horarios laborales son tan flexibles, pues la podamos ver de forma también flexible. Y bueno, agradecer a todos los grupos de trabajo la labor que están realizando en SEMES Andalucía. Hay una cosa que me gustaría señalar desde el punto de vista institucional, permitirme un momentito, es un poco para que informaros que seguimos trabajando desde la nacional conjuntamente para intentar aclarar qué pasa de nuevo con nuestra especialidad. Ya sabemos que es un tema recurrente que se repite, pero mientras no lo consigamos, pues ahí estamos y que hay mucha movilización, hay mucho trabajo y que después habrá un comunicado institucional un poco para informaros de cómo va el tema. Y concretamente en Andalucía hay otro tema pendiente y candente, que es el tema de la categoría profesional. El tema de la categoría profesional, que como sabéis somos la única comunidad autónoma que no lo tiene aún, y estamos teniendo como sociedad científica relaciones institucionales tanto con la Consejería y Gerencia del SAS como con los distintos sindicatos, que son los que se tienen que sentar en mesa sectorial y poder darle por fin forma y poder nosotros institucionalizar un poco qué personas son las que trabajan en urgencias y qué personas son las que quieren trabajar en urgencias y qué personas pueden trabajar en urgencias. Yo creo que eso es muy importante y además nos permite la movilidad. Si alguien quiere salir fuera, que nuestro trabajo no sea como médico de familia hospitalario, sino que sea como médico de urgencias, como urgenciólogo, que es lo que realmente somos. Y luego un poco dar valor a las sociedades científicas en general, porque hay una avalancha, lo comentábamos hace un momentito, hay una avalancha de jornadas, de webinars, de cursos, de imposible, porque claro, con este nuevo formato, pues ahora es relativamente fácil organizar algo, muy difícil organizar algo de calidad. Y entonces yo creo que las sociedades científicas son los garantes de que esa calidad del tiempo que vosotros pasáis delante de una pantalla, pues sea un tiempo en el cual haya una garantía de lo que estamos hablando. Yo sé que hay muchos laboratorios, mucha gente que también sabe mucho de todas estas cosas, pero yo creo que al menos el hecho de que estén avaladas o que estén organizadas por las propias sociedades científicas son los que le dan un valor intrínseco a este tipo de jornadas. Y ya sin más,
Acordarme que el grupo de respiratorio es el que organizó las segundas jornadas, que se me ha olvidado, y yo es un grupo al que quiero también muchísimo y que además es muy activo y está haciendo muchísimas cosas. Y agradecer también a todos los grupos de SEMES Andalucía. Y ya sin más, un poco pues dejo a Jorge que haga una presentación de nuestros maravillosos ponentes. Muchas Muy gracias a bien, todos por estar ahí. muchas gracias, Amparo. Bueno, buenas tardes. Agradeceros a todos los que estáis viéndonos. Como ha estado diciendo Amparo, le queremos dar valor a una patología en la que este grupo de trabajo, vamos, llevamos ya años inmersos y demás. Yo siempre digo que es muy fácil coordinar un grupo como el que yo coordino porque pedir algo a los compañeros para realizar alguna acción o demás y solo encuentro facilidades por su parte. Hoy venimos a hablar de la enfermedad tromboembólica venosa en el contexto, salvo la primera ponencia, en el contexto COVID. Y como ha dicho Amparo, estamos en un tiempo en el que se hace muy difícil el poder estar al día de todo lo que va saliendo en la literatura científica. Los mismos compañeros os van a exponer en sus ponencias la dificultad que han tenido algunos a la hora de ver de que en cuestión de semanas iban saliendo artículos nuevos, iban saliendo recomendaciones nuevas. Pero bueno, la ponencia, la jornada como tal se llama enfermedad tromboembólica en periodo COVID, aclarando conceptos, y eso es lo que pretendemos hacer. ¿De acuerdo? La jornada consta de 3 ponencias de aproximadamente 15-20 minutitos y luego dejaremos un tiempo para las preguntas que las podéis ir exponiendo a través de Zoom en el apartado de preguntas y respuestas. Nosotros las recopilaremos y al final de las 3 ponencias pues se las plantearemos e intentaremos resolverlas. Como he dicho, la facilidad que he contado por parte de los compañeros de nuestro grupo de trabajo. Vamos a empezar con una primera ponencia a cargo de Silvia Rodríguez del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, que va a versar acerca de un documento que creemos que es muy importante, ya que es un documento de consenso multidisciplinar, que apareció en los últimos meses en la revista de archivos de bronconeumología, acerca del manejo de la embolia de pulmón. Este consenso, desde nuestro punto de vista, es muy importante porque, como siempre decimos, esta es una patología en la que están implicadas muchas especialidades y entre ellas, perdonad, pero creo que la más importante, la que lo vemos al principio en todo su apogeo, los urgenciólogos, ¿vale? Pues nada, esta ponencia, novedades en enfermedad tromboembólica, aportaciones desde el consenso multidisciplinar para el manejo de la tromboembolia de pulmón, la va a hacer Silvia Rodríguez. A continuación, Elvira Hernández del Hospital San Juan de Dios de Córdoba va a hablar acerca del manejo de la enfermedad tromboembólica, pero más haciendo más ahínco en la embolia de pulmón en el periodo COVID. ¿Qué hacemos con este paciente COVID positivo que aparece en nuestro servicio de urgencia y en el que sospechamos que puede tener una embolia de pulmón? ¿Cuándo lo vamos a sospechar? ¿Cómo lo vamos a tratar si al final se diagnostica como tal? Vamos a intentar también aclarar esas dudas que pueden surgir ahí. Y la última ponencia, súper actual y muy importante, que la va a dar el compañero del Hospital de Jaén, del Complejo Hospitalario de Jaén, Pablo Olmedo, acerca de la tromboprofilaxis en el paciente COVID, ¿vale? A qué pacientes ponemos heparina, a quién no, cuando damos de alta, cuánto tiempo y demás, ¿de acuerdo? Como ha dicho Amparo, pueden surgir muchas dudas en estas ponencias y vamos a intentar que se aclaren por parte de nuestros ponentes. Vamos, yo no tengo duda de que va a ser así. Así que sin más, os voy a pasar ya, como he dicho, con Silvia para que nos presente su primera ponencia. Buenas tardes. Muchas gracias por hacerme participar en esta webinar. Dar las gracias a Amparo y a Jorge por invitarme y a mis compañeros Elvira y Pablo por acompañarme. Os voy a hablar de las novedades, como ha dicho Jorge, en el manejo de la tromboembolia de pulmón a través de la aportación del consenso multidisciplinar. ¿Vale? Vamos a ver. Vale.
Este consenso ha sido elaborado gracias a la colaboración de expertos en distintas disciplinas y sociedades científicas, de cardiología, de medicina de urgencia, que somos, digamos, los primeros que recibimos a los pacientes con sospecha de TEP, de medicina interna, radiología, trombosis y hemostásis, neumología y cirugía torácica. Estos expertos hicieron una revisión sistemática de 12 preguntas críticas y tras la valoración de la evidencia disponible, los riesgos y beneficios, los valores y preferencias de los pacientes, llegaron a un consenso. Todos sabemos que el TEP es un problema muy importante de salud en el servicio de urgencia y que requiere un diagnóstico y un tratamiento adecuado. La primera pregunta que se hicieron es acerca del uso aislado de la escala PER en el servicio de urgencia. Si esta escala es adecuada para su uso en urgencia, porque ya que esta escala lo que mide es una serie de ítems, la edad, la frecuencia cardíaca, si tiene antecedentes de trauma o cirugía, y no necesita, en principio, si todos los ítems son negativos, ninguna prueba adicional. En una revisión sistemática se comprobó que la calidad de la evidencia era muy baja, con lo cual decidieron que esta escala no era muy adecuada en el servicio de urgencia. Nos recomiendan el uso de escalas clínicas bien validadas, como la escala Wells, que requiere solicitud del dímero D y de pruebas de imagen para el diagnóstico adecuado del TEP. Esta escala nos divide a los pacientes en baja probabilidad, intermedia o alta probabilidad. La siguiente pregunta que se hicieron era acerca del uso del dímero D. Si podíamos usar un dímero D ajustado a la edad, era mejor que el dímero D con un punto fijo. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina, pero es una prueba con alta sensibilidad y baja especificidad, y su aumento se asocia a otras patologías. Con lo cual, haciendo una revisión sistemática, vieron que los dímeros D ajustados a la clínica, a la edad o a la probabilidad clínica tenían una seguridad mayor que la del dímero D con punto de corte fijo y una eficiencia también mayor, ya que se requerían menos pruebas complementarias. Con lo cual, el panel recomienda usar un punto de corte ajustado a la edad. Con la edad mayor por 10 en mayores de 50 años, también sugiere utilizar un punto de corte ajustado a la clínica en pacientes con sospecha de TEP, incluidas embarazadas. Lo ajustaban a 1000 si la escala de Gers era negativa, si se descartaban todos estos síntomas, y en 500 si la escala de Gers era positiva, si tenía síntomas o signos de TVP, hemostisis, o tenía el diagnóstico de TEP, como sospecha de TEP como diagnóstico más probable. En cuanto al punto de corte ajustado a la probabilidad clínica, que es el de la escala de Wells, nos decía que utilizáramos un punto de corte ajustado a 1000 en aquellos pacientes que tuvieran una probabilidad baja y ajustado a 500 en los pacientes con probabilidad moderada. Estos estudios, como hemos dicho, han sido validados para muchos subgrupos de pacientes, incluidos embarazadas, y han demostrado una seguridad y eficiencia. Sin embargo, para los pacientes con cáncer o insuficiencia renal no han sido validadas, con lo cual se recomienda no utilizar el dímero ajustado a la edad en este tipo de pacientes. La siguiente pregunta que se hicieron era ¿cuáles son las indicaciones de la gammagrafía de ventilación-perfusión versus el angioTAC? El angioTAC tiene una serie de ventajas porque está disponible en la mayoría de hospitales, requiere menos tiempo para su realización, tiene más alta sensibilidad y especificidad y además da un tanto por ciento de resultados, menos tanto por ciento de resultados no concluyentes, aporta información diagnóstica y pronóstica. Con lo cual sugieren utilizar siempre el angioTAC en lugar de la gammagrafía, ya que aporta mucha más información. Y recomienda dejar la gammagrafía solamente para los pacientes con sospecha de TEP que estén estables hemodinámicamente y sean alérgicos al contraste iodado o tengan una insuficiencia renal grave. Con lo cual los algoritmos diagnósticos nos quedarían de esta forma. En los pacientes inestables hemodinámicamente que puedan ser trasladados a la sala de radiología, relacionaríamos un angioTAC. Si es positivo, confirmaríamos el TEP. Aquellos que no pudieran ser trasladados, aconsejan una ecocardiografía y valorar la disfunción del ventrículo derecho. Si hay una disfunción, también se confirmaría el diagnóstico de TEP. En cuanto a los pacientes estables hemodinámicamente, le pasaríamos la probabilidad pretest. Si tenemos una probabilidad baja o intermedia en la escala de Wells, esto quiere decir que tiene una probabilidad menor de 2 puntos o entre 2 y 6 puntos, utilizaríamos el dímero D ajustado a edad. Si es positivo,
realizaríamos el angioTAC. Si es positivo, confirmaríamos el TEP. Mientras que si el dímero D es negativo, lo descartaríamos. Y en los pacientes con una probabilidad alta pretest, realizaríamos directamente el angioTAC. Y si es positivo, confirmaríamos el TEP. En cuanto al algoritmo diagnóstico en la embarazada, utilizaríamos el dímero D asociado a la escala Years. Si tenemos una escala Years negativa con un dímero D de menor de 1000 o positiva con un dímero D menor de 500, descartaríamos el TEP, pero en aquellos pacientes que la escala Years es negativa con un dímero D mayor de 1000 o Years positiva con un dímero D mayor de 500, realizaríamos una ecografía de miembros inferiores. El problema de la ecografía es que tiene baja rentabilidad en las embarazadas, con lo cual, si es negativa, no nos descartaría completamente el diagnóstico. Si es positiva, no lo confirmaría, pero si es negativa, nos obligaría a realizar otras pruebas complementarias. Decir que tanto la gammagrafía como el angioTAC en la embarazada emiten una dosis de 100 mg tanto al feto como a la madre, que es una dosis muy por debajo del umbral de peligro, con lo cual, según la guía, deberíamos de utilizar primero el angioTAC. Si se confirma el TEP, si sería positiva, se confirmaría el TEP. Si utilizáramos la gammagrafía, deberíamos de tener la radiografía de tórax normal y si fuera solamente de perfusión. La siguiente pregunta que se hicieron es acerca de la seguridad del tratamiento ambulatorio en pacientes seleccionados con TEP aguda sintomática. Si es seguro el tratamiento en estos pacientes y cómo los podríamos identificar. El panel recomienda que los pacientes de bajo riesgo con TEP aguda sintomática se puedan utilizar tratamiento ambulatorio las primeras 24 horas. Esto gracias al uso creciente de los ACOTS y la valoración de herramientas para la identificación de pacientes de bajo riesgo. La Sociedad Española de Cardiología aconseja la utilización indistinta de la escala PESI o de los criterios de Hestia para valorar a los pacientes de bajo riesgo. La escala PESI tiene una serie de de cáncer y una serie de constantes, y los pacientes serían de bajo riesgo si tienen 0 puntos. Mientras que los criterios de Hestia se hace una serie de preguntas, si todas son negativas, también sería candidato para tratamiento ambulatorio. El ensayo HOMPOC decía que se podían utilizar indistintamente estas dos escalas, pero que la escala PESI tenía mejor concordancia interobservador. Deberíamos evaluar la seguridad del tratamiento ambulatorio, valorando la falta de adherencia al tratamiento, el entorno domiciliario o si tiene una enfermedad grave, pudiera tener una insuficiencia renal grave. Entonces, en un paciente diagnosticado de TEP estable hemodinámicamente con una PESI simplificada igual a 0, que en el angioTAC no vemos dilatación del ventrículo derecho y las pruebas pronósticas son negativas y además cumple criterios sociales y de seguimiento médico, podríamos hacer un tratamiento domiciliario. La siguiente pregunta que se hicieron fue en cuanto a la anticoagulación. Si son los ACOS el tratamiento anticoagulante de elección y con qué excepciones. Según la evidencia disponible, se recomienda utilizar ACOS anticoagulantes de acción directa en la mayoría de pacientes con TEP aguda sintomática en lugar de los antivitamina K. Y no emplearlos si hay diagnóstico conocido de síndrome antifosfolípido en embarazadas y lactantes y en aquellos pacientes con insuficiencia renal grave. Disponemos de 4 ACOS autorizados para el tratamiento, 3 inhibidores del factor 10, el apisaban, edosaban y rivarosaban y un inhibidor directo de la trombina, que es el dabigatran. La indicación de uno u otro dependerá de la situación clínica. En este cuadro podemos ver que dependiendo de la situación clínica del enfermo podríamos elegir uno u otro. No se ve entero, pero bueno. Si tenemos necesidad de reperfusión, podemos elegir el edoxaban, dabigatran o antivitamina K. Si hay necesidad de anticoagulación parenteral, no hay necesidad de anticoagulación parenteral, apixaban o rivaroxaban, y dependiendo de cómo los queramos administrar, si hay una vez al día, si hay falta de adherencia al tratamiento o si queremos administrarlo con o fuera de las comidas, elegiremos uno u otro. Los ACOS, comparados con los antivitamina K, tienen una biodisponibilidad y una farmacocinética predecible. No necesitan monitorización, mientras que los antivitamina K necesitan controles periódicos en los centros de salud y son más fáciles de usar. En varios ensayos han comparado la eficacia de los ACOS frente a los vitamina K y demostró no inferioridad en términos de eficacia, no había recurrencias trombóticas y redujeron significativamente los efectos secundarios de sangrados mayores y no mayores.
Debemos tener solamente precaución con esto si es riesgo de interacciones medicamentosas con el citocromo P453A o con la glicoproteína P. Sobre todo están relacionados con algunos antifúngicos y fármacos quimioterápicos. Tienen muy pocas interacciones medicamentosas los ACOTS. Y en problemas de mala absorción. Con el apixaban podríamos iniciar el tratamiento directamente en el momento del diagnóstico del TEP a una dosis de 10 miligramos cada 12 horas hasta el día 7 y con el rivaroxaban igual, una dosis de 15 miligramos hasta el día 21. Mientras que con el dabigatran y el edoxaban deberíamos de iniciar heparina de bajo peso molecular. Las dosis posteriores se reducirían hasta el tercer mes. La siguiente pregunta que se hicieron era cuál es el tratamiento de elección para la TEP asociada a cáncer. Se recomienda usar heparinas de bajo peso molecular, apixaban, edoxaban o rivaroxaban en lugar de antivitamina K. En general, la heparina de bajo peso molecular ha sido el tratamiento habitual de elección en los pacientes con cáncer, ya que comparados con la vitamina K se asocian a una reducción significativa de recurrencias trombóticas, aunque no diferencia en la mortalidad ni en los sangrados. Con los estudios que hay actualmente que comparan heparinas de bajo peso molecular, en concreto la alteparina, con los ACOTS, parece que la alteparina se vincula a un aumento de recurrencias trombóticas. Sin embargo, hay una disminución de sangrado en tumores gastrointestinales. Entonces, dependiendo de las características clínicas de los pacientes con cáncer, debemos elegir un tratamiento u otro. Si tiene un recuento de plaquetas bajo, deberíamos elegir heparina dosis reducida, mientras que si el riesgo de sangrado es alto porque tenga tumores gastrointestinales o metástasis cerebrales o riesgo de interacciones medicamentosas, heparina dosis completa. En el resto de circunstancias podríamos elegir los ACOTS. En cuanto a la TEP subsegmentaria, se preguntaban si es necesario tratarla. Con el uso generalizado del angiotac permite una mejor visualización de las arterias pulmonares, y su uso generalizado ha permitido un aumento del diagnóstico de la TEP subsegmentaria. Supone hasta un 10-15% del total de TEP diagnosticados. Actualmente no se sabe si son artefactos radiológicos, formas más benignas de la enfermedad, ni tampoco su significado clínico. Tampoco hay evidencia robusta sobre el manejo de la TEP subsegmentaria, con lo cual el consenso sugiere utilizar anticoagulación para la mayoría de pacientes. Si el riesgo de sangrado es alto, se puede considerar no anticoagular siempre y cuando cumpla esta serie de premisas. Que solamente esté afectada una arteria subsegmentaria, que haya ausencia de TVP asociada, que la reserva cardiopulmonar sea adecuada y que haya ausencia de un factor de riesgo permanente. La siguiente pregunta que se hicieron fue cuál era la indicación de la colocación del filtro de vena cava, y recomienda no colocar filtro de vena cava recuperable en la mayoría de pacientes. Se recomienda colocarlo en pacientes con contraindicación absoluta de anticoagulación y siempre que sea posible un filtro de vena cava recuperable y retirarlo tan pronto como se pueda iniciar la anticoagulación. En cuanto a los pacientes con recurrencias trombóticas, las guías discrepan. Entonces, lo primero que se debe hacer es confirmar que haya una recurrencia y que no sea una TEP residual, confirmar que haya una adecuada adherencia al tratamiento, y si se confirma que es una recurrencia y hay una adecuada adherencia al tratamiento, valorar el sustituir por heparina de bajo peso molecular o aumentar la dosis. Si hay alto riesgo de sangrado o no se puede aumentar la dosis de heparina, pues cuando valoraríamos colocar un filtro de vena cava inferior en los pacientes con recurrencia. La siguiente pregunta que se hicieron fue si el tratamiento de reperfusión, cuándo se indica y cuál es el tratamiento de elección. Los tratamientos que tenemos de reperfusión pueden ser sistémicos, fibrinolisis a dosis completa o reducida, locales dirigidos por catéter o quirúrgicos. El tratamiento de reperfusión está indicado en pacientes con TEP aguda sintomática de riesgo alto, es lo que están estables hemodinámicamente, y aquellos de riesgo intermedio alto, que son aquellos que tienen una disfunción del ventrículo derecho con daño miocárdico y que se inestabilizan hemodinámicamente después de iniciar la anticoagulación. La evidencia que tenemos acerca de la fibrinolisis es mucho más robusta en fibrinolisis a dosis completa, mientras que los estudios que hay con fibrinolisis local
parece que no ofrecen beneficio, con lo cual estas las dejaríamos para los casos que hayan contraindicación. Y el panel recomienda usar fibrinolisis óseas completas para la mayoría de pacientes. Cuando haya una contraindicación relativa para el uso de fibrinolisis completa, como son que haya anticoagulación, hipertensión alta, refractaria a tratamiento o úlcera péptica activa, aconseja el tratamiento percutáneo dirigido por catéter, mientras que si hay una contraindicación absoluta para la fibrinolisis, como son antecedentes de ictus hemorrágico o sangrado activo, embolectomía quirúrgica o trombectomía percutánea. Siempre está condicionado a todos estos tratamientos por la experiencia y la disponibilidad local. En cuanto a la duración del tratamiento anticoagulante, se preguntaban cuánto debe de durar el tratamiento. La duración de la anticoagulación está condicionada por la presencia o ausencia de factores de riesgo y si estos son permanentes o transitorios. Saber que los pacientes que están anticoagulados reducen el riesgo de recurrencias, pero multiplica el riesgo de sangrado. Entonces la decisión consiste en establecer un periodo de tiempo y cuánto tiempo es necesario. Aquellos pacientes con factores de riesgo transitorios pueden ser mayores o menores, o factores de riesgo permanentes como el cáncer o el síndrome de antifosfolípido. Dependiendo de qué tipo de factores de riesgo tengan, tomaremos la decisión. Se recomienda suspender la anticoagulación a los 3 meses en aquellos pacientes que tengan un primer episodio de TEP provocada por un factor de riesgo transitorio mayor y resuelto, como en la cirugía, el encamamiento o la fractura. En pacientes con factor de riesgo permanente mayor, como es el caso del cáncer, un cáncer activo o historia de tromboembolismo de repetición o síndrome de antifosfolípido, recomiendan un tratamiento anticoagulante indefinido, ya que estos pacientes tienen muy alto riesgo de recurrencia. Y en los hombres con TEP idiopática recomiendan también un tratamiento indefinido, ya que el riesgo de recurrencia está intermedio entre los dos anteriores. Para el resto de pacientes, mujeres con TEP idiopática, TEP secundaria un factor de riesgo transitorio, aquellos que desean suspender la anticoagulación, independientemente del riesgo de recurrencia, se sugiere utilizar herramientas adicionales, como las características clínicas, escalas prehistorias o estudios de trombofilia. En general, si el número está elevado al mes de suspender la anticoagulación o pacientes que se presenta el TEP como un riesgo alto, intermedio alto, parece que está orientada a anticoagulación indefinida. Aquellos pacientes que tienen hipertensión tromboembólica crónica o trombosis residual también parece que son factores de riesgo para trombosis de repetición, con lo cual también orienta anticoagulación indefinida. Podríamos utilizar escalas clínicas como el modelo Viena, la escala de DAS o la de Gerdo para seleccionar si pacientes con mujeres con TEP idiopática o otro tipo de pacientes qué riesgo de recurrencia tienen y decidir el tiempo de anticoagulación. En cuanto a la trombofilia hereditaria, parece que de forma aislada es poco útil para la toma de decisiones, así que no se recomienda realizar estudios de trombofilia para decidir la duración de la anticoagulación. Tampoco recomiendan realizar anticuerpos antifosfolípidos antes de iniciar los sacos, ya que los estudios que hay no aportan beneficio la realización de estas pruebas. Se podría considerar realizarla en pacientes jóvenes con TEP idiopática si se sospecha una conectivopatía subyacente. Y la última pregunta que se hacían era en cuanto a la búsqueda de cáncer oculto en los pacientes con TEP. En general se recomienda no realizar un cribado extendido de cáncer oculto en pacientes con TEP provocada, más allá de las pruebas clínicas realizadas en el servicio de urgencias, que son la historia clínica, exploración física o las pruebas de angioTAC, y en los pacientes con TEP idiopática tampoco recomiendan el uso de cribado extendido, porque parece que no hay modificaciones en cuanto a la mortalidad en los pacientes que posteriormente tienen un cáncer. Podría realizarse un cribado limitado al que corresponda a su edad y sexo en los pacientes con TEP idiopática. En resumen, el consenso nos dice que no utilizamos la escala PER de forma aislada en el servicio de urgencia, que utilicemos un dímero D ajustado a la edad, sugiere la angioTAC para la mayoría de pacientes, recomienda usar los ACOTS en lugar de los antivitamina K y se sugiere anticoagular la TEP segmentaria, no colocar filtro de vena cava
Si hay necesidad de reperfusión, que la fibrinólisis sea dosis completa. La duración de la anticoagulación estaría condicionada por la presencia o ausencia de factores de riesgo. No recomienda realizar estudios de trombofilia y sugiere tampoco no realizar cribado extendido de cáncer oculto. Bueno, os dejo a mi Granada para que cuando termine el COVID vengáis a visitarnos. Muchas gracias y espero no haber sido muy pesada. Para nada, para nada. Gran exposición, Silvia. Bueno, lo que hemos comentado al principio, creíamos que era necesario exponer este artículo, ya que, como he dicho, son recomendaciones en las que hemos formado parte urgenciólogos. Vamos a pasar a la segunda ponencia. Como comentamos al principio, si tenéis alguna pregunta acerca de la ponencia de Silvia, la podéis ir exponiendo en las preguntas y la recuperamos para el final. La segunda ponencia, a cargo de Elvira Hernández, como he comentado, versa acerca del manejo de la enfermedad tromboembólica venosa asociada a COVID. Cuando quieras, Elvira. ¿Vale? ¿Me oís? ¿Me oís? Perfectamente. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias a Jorge y Amparo por acordarte de mí para dar esta sesión, y a todos los que estáis por ahí por ocupar vuestro tiempo libre escuchándonos a nosotros, y a mis compis pues igualmente. Voy a intentar, a ver, compartir. A ver si se carga. ¿Listo? ¿Podéis ver? Se ve bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como decía Jorge, vamos a hablar un poquito o actualizar un poco el manejo de la embolia pulmonar en la era COVID. Espero solucionar las dudas más que crearlas, pero bueno, es una patología que crea mucha controversia y espero solucionar las dudas. Bueno, como decimos, ya partimos de una base de que la embolia pulmonar per se es un problema muy importante a nivel de la salud mundial, ya porque es la tercera causa de muerte cardiovascular y la primera causa evitable de muerte en pacientes hospitalizados. Si a eso le sumamos el comienzo de la pandemia COVID, que ya se ha visto toda la evidencia que hay en cuanto al aumento de eventos trombóticos, pues la suma de ambas patologías, pues creo que merece la pena hablar un poquito de la asociación y la concomitancia de ambas. Por eso creo que es muy importante que se nos encienda la bombilla siempre que tengamos a un paciente COVID, que existe esa posibilidad, es decir, que puede haber una concomitancia con la embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque el paciente COVID puede tener chubasquero, como suele decirse, por la propia infección como tal, pero también puede tener paraguas y puede tener además concomitancia de una embolia pulmonar. Voy a hablar, bueno, este, digamos, es el centro importante, ¿no? A finales del año 2019 en Wuhan, cuando empezó la pandemia COVID, tenemos una era pre-COVID que ya tiramos en nuestra cabeza un lío en cuanto a todos los algoritmos de diagnóstico de enfermedad tromboembólica, bien por todas las escalas que hay, como ha dicho Silvia, por los niveles de dímero D, si anticoagulamos, si no anticoagulamos, pero ya después de la era COVID, pues directamente nuestra cabeza es un ovillo y no sabemos muy bien por dónde comenzar y cómo seguir. Así que espero que con la sesión de hoy pues os solucione algunas dudas que tengáis, que a mí desde luego a la hora de hacerlas me las ha solucionado. Bueno, voy a hablar un poquito lo más simple posible de la fisiopatología de COVID. Evidentemente, los pacientes infectados por COVID lo que presentan es un riesgo incrementado de enfermedad tromboembólica por la tirada de virus. Es simplemente igual que en otras infecciones por coronavirus que ha habido anteriormente, como el coronavirus tipo 1 o bien el de Oriente Medio. Recordaros, ¿cuáles son esas patas de la tríada de Virchow? Pues la lesión endotelial, en este caso el virus de COVID, se pega al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2. El éxtasis venoso está disminuido por la propia movilidad que tienen los pacientes infectados por COVID, ya sea porque están ingresados, porque están en casa confinados, por la propia astenia de la patología, y además hay un proceso de hipercoagulabilidad y tromboinflamación provocada por la activación de la cascada de citoquina. Aquí hay una imagen que creo que es bastante simple, os la explico rápido en cuanto a la fisiopatología. Vemos inicialmente cómo el virus se pega al factor tisular, al receptor del monocito, y produce una respuesta hiperinmune. ¿Eso que va a ocasionar? Pues la liberación de la cascada de citoquinas, que es una bomba de moduladores inflamatorios, como vemos están las interleuquinas, el interferón, y todo eso va a provocar una activación de las plaquetas, neutrófilos y células endoteliales. A partir de ahí comienza la tríada de Virchow, como hemos dicho antes, sobre todo la hipercoagulabilidad y la disfunción endotelial, que va a producir que la superficie de ese endotelio se modifique en cuanto a sus propiedades
y lo que era un fenómeno anticoagulante sean procoagulantes y se favorezca la formación de trombos. Como vemos, en el conjunto en sí de la infección por COVID aparecen dos manifestaciones clínicas paralelas. Inicialmente el tromboembolismo venoso clásico, que está mediado por la triada de Virchow que acabamos de comentar, pero además, y es lo que muestran los estudios, que quizás lo que diferencia un poco más en cuanto a la infección por de otros coronavirus, pues que el propio SARS-CoV tipo 2 produce un daño endotelial de la célula, como me he explicado antes, pegándose al receptor de la enzima angiotensina y produce una microtrombosis difusa. Bien, en gran parte por ese estado de hipercoagulabilidad que comentábamos en los pacientes por la triada de Virchow, más de un tercio de los pacientes hospitalizados por COVID van a tener niveles altos de dímero. ¿Y eso qué va a repercutir? Pues que al tener el nivel de dímero D más alto, van a reflejar un daño endotelial más intenso y como consecuencia un estado de hipercoagulabilidad grave. Sobre todo lo vamos a ver en pacientes que estén ingresados en UCI. En esta escala vemos algunas de las características de la coagulopatía por COVID. En todos los estudios que ahora veremos a posteriori, vemos que sobre todo hace referencia a la elevación de dímero D, de fibrinógeno, de las interleuquinas que hemos visto antes cuando se activa la cascada de citoquina. Y aquí vemos la cantidad de estudios que he escogido los 5 más representativos, pero ya os digo que hay una barbaridad y intenta coger los más significativos, sobre todo son estudios en China, entonces intenta también coger un poco más de Europa para comparar con los estudios chinos. En ellos igualmente vemos que en todos los parámetros tipo plaquetas, fibrinógeno, dímero D, tiempo de protrombina van a estar elevados en el paciente con infección COVID. Además, en un estudio alemán, que es el que vemos aquí en el cuarto lugar, se ha visto que las embolias de pulmón en este tipo de pacientes son predominantemente de carácter segmentario y periférico, a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad tromboembólica habitual. Bien, entonces, a raíz de estos estudios que os acabo de enseñar, ¿qué propone la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis? Pues bien, propone estratificar a los pacientes e identificar a aquellos con mal pronóstico. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, evidentemente, determinando y monitorizando los 4 parámetros que os comentaba anteriormente que están alterados. Dímero D, tiempo de protrombina, cifras de plaquetas y fibrinógeno. Centrándome un poquito más en el dímero D, que creo que dentro de todo es el más importante y el que más nos puede crear ciertas dudas, igualmente, como decía antes, estos son algunos de los estudios más recientes que he podido recopilar, porque ya os digo que hay una barbaridad, en cuanto a la relación de dímero D con el COVID. Como veis, la mayoría, por no decir casi todos, son realizados en China, en Wuhan. Pero bueno, al fin y al cabo, la conclusión de todos de ellos, no sé si lo podéis ver bien, es que al final el dímero D en todos los casos están elevados por encima del rango o del corte habitual, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad grave. Vemos además en el segundo, en el one que fue un estudio de enero-febrero de 2020, que además el tiempo de protrombina también estaba significativamente superior en los pacientes que acabaron precisando UCI. Si continuamos con los estudios, igualmente en China, siguen coincidiendo con los estudios anteriores, es decir, que la mediana del dímero D está aumentada, en este caso 3,5 veces superior en los pacientes que fallecieron comparados con los que sobrevivieron. E igualmente sigue elevado el tiempo de protrombina. Y idem, ¿no? Vemos que en los estudios siguen repitiéndose el mismo resultado final, y es que el dímero D está elevado sobre todo en pacientes potencialmente graves. Haciendo referencia un poco, que es el único estudio más reciente que he encontrado, ya más europeo, hay un metaanálisis realizado por italianos de más de 500 pacientes, en pacientes con diagnóstico COVID, en el que se determinó el punto de corte para identificar a los pacientes graves en 3 miligramos litro. Entonces, después de todos estos estudios, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que los niveles de dímero D están elevados en los pacientes COVID, sobre todo potencialmente graves, y que se correlaciona directamente con la gravedad de presentación y pronóstico de la enfermedad. Bien, entonces, ¿qué relación hay entre la infección por COVID y la enfermedad tromboembólica? La mayoría de los pacientes ya que están infectados por COVID presentan pues, factores de riesgo para una enfermedad tromboembólica, ya sea la edad, tabaquismo, obesidad, historia previa de trombosis o de tromboembolismo, y es que el propio COVID además va a condicionar, como hemos dicho antes, un estado de hipercoagulabilidad, sumado a la disminución de la estesis venosa, a la inmovilización, a la hipoxemia. Entonces, se han realizado múltiples trabajos para analizar la incidencia de enfermedad tromboembólica en los pacientes con COVID. La mayoría en pacientes ingresados en UCI, pero también hay algunos estudios que se han realizado sobre pacientes en planta de hospitalización. En cuanto a esto, en cuanto a los pacientes ingresados en planta, es decir, menos graves, a los que se ha realizado una prueba de imagen por sospecha de enfermedad tromboembólica, se ha encontrado una tasa, ya sea de embolia pulmonar o de trombosis, del 1 al 2%. ¿Qué conclusión es esta? Pues que esta tasa no es superior a la tasa obtenida en estudios previos a pacientes no COVID hospitalizados por otra causa médica.
Este es un estudio también europeo, francés, un estudio retrospectivo en el que se valoraron los resultados de todos los angiotas realizados en pacientes con COVID por sospecha TEP o por presencia de dímero D elevado, y se observó que la incidencia acumulada de TEP fue del 24%, algo mayor en los pacientes ingresados en UCI que los ingresados en planta. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener en cuanto a la relación de enfermedad tromboembólica con el COVID? Pues bien, los datos de incidencia de enfermedad tromboembólica en los pacientes hospitalizados con COVID son muy similares a los publicados en series de otras enfermedades médicas. Por el contrario, los pacientes COVID que están ingresados en UCI se han observado un riesgo incrementado de enfermedad tromboembólica, aunque no se ha aclarado si completamente superior al de enfermos críticos por otros procesos. Bien, una vez que llegamos a este punto, ¿cómo manejamos al paciente o qué actualidad tenemos en cuanto al manejo del paciente de embolia de pulmón en paciente COVID? Pues bien, hay poca actualidad, sobre todo porque no se han modificado actualmente las escalas de probabilidad clínica en un escenario COVID. Como ha dicho antes Silvia, tenemos muchísima cantidad de escalas, tenemos la de Wells, Ginebra, PER, y ahora mismo es la que todos los estudios indican que debemos seguir utilizando, a pesar de que no se, como he comentado, no se ha adaptado a la nueva situación COVID. Entonces, como previamente al COVID, el diagnóstico definitivo de una embolia de pulmón, en este caso, tiene que hacerse conjuntamente con la escala de probabilidad clínica, sumado el resultado del dímero D y, por último, la prueba de imagen que sea necesario. Un valor normal del dímero D permite excluir el diagnóstico de embolia de pulmón, sobre todo en pacientes con sospecha clínica baja o intermedia, exactamente igual que en los pacientes no COVID. Por el contrario, en pacientes con una probabilidad clínica alta o con un dímero D positivo, se requiere una prueba de imagen confirmatoria para el diagnóstico, exactamente igual que los pacientes no COVID. ¿Qué ocurre? Que en estos pacientes la mayoría, sobre todo los potencialmente graves, van a tener el dímero D elevado, lo que permite anticipar que la gran mayoría van a requerir la realización de angioTAC para descartar o confirmar el diagnóstico. Y por último, dada la inespecificidad y la gran cantidad de síntomas respiratorios que incluyen los pacientes COVID, sobre todo los más graves, los expertos recomiendan un alto grado de sospecha clínica, particularmente en aquellos que tengan un deterioro brusco tanto respiratorio como hemodinámico. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que nos surge a la hora del diagnóstico de estos pacientes que puedan concomitar una infección por COVID como una embolia de pulmón? Primero, el aislamiento del paciente suele ser un aislamiento respiratorio y de contacto, por lo que dificulta que el paciente pueda moverse para realizarse pruebas. Parece una tontería de perogrullo, pero es así. Además, la escala de Wells se ha utilizado retrospectivamente en un estudio, y hay que considerar, como comentaba antes, que estas escalas no se han adaptado, no se han diseñado ni se han validado en el escenario de pacientes ingresados por COVID. Además, hay que tener en cuenta, como ya hemos comentado, que un tercio de los pacientes van a presentar valores de dímero D elevados, lo que va a dificultar el papel a la hora de descartar eventos de embolia pulmonar. Y por último, como ya también hemos comentado, los síntomas de embolia de pulmón pueden superponerse a los síntomas de neumonía por COVID. Por tanto, el diagnóstico de la concomitancia puede ser particularmente desafiante en estos pacientes ingresados. ¿Qué proponen la mayoría de los estudios a la hora de adaptar el escenario de paciente COVID con la embolia de pulmón? Pues bien, la mayoría de los estudios lo que proponen es agrupar los valores de dímero D por semana desde el inicio de los síntomas COVID, en función de cada etapa de la infección por COVID, para asignar una serie de valores en cuanto al dímero. Este es un estudio español, no es chino, es un estudio catalán del año 2020 en el que se incluyeron 29 pacientes con embolia de pulmón y 63 sin embolia de pulmón que habían sido sometidos a un angioTAC por sospecha de TEP. Cuando se analizaron las medianas del dímero D respecto a la semana previa, los pacientes que tuvieron embolia de pulmón presentaron una elevación significativamente superior que los pacientes sin embolia en la segunda semana con respecto a la primera. Y pusieron el corte óptimo de esa semana, de esa diferencia de segunda a primera semana, en un nivel de 2,87, una sensibilidad y especificidad de 86 y 80% respectivamente. ¿Cuáles son otras propuestas que se están exponiendo? Pues contar con herramientas clínicas para identificar a los pacientes ingresados con riesgo de desarrollar embolia de pulmón a pesar de la profilaxis, aspectos que, como hemos comentado, no están incluidas en las escalas que tenemos actualmente de predicción. Y, evidentemente, son necesarios nuevos estudios para evaluar la validación de nuevas escalas predictivas, apoyadas, evidentemente, con lo que comentábamos antes de los valores dinámicos del dímero D en función de la etapa de la enfermedad por COVID. Bien, llegamos a una parte un poco complicada, que es la anticoagulación en COVID. Puede parecer obvio, pero las guías lo que demuestra es que la anticoagulación terapéutica debe realizarse en pacientes COVID en los que se haya confirmado la embolia de pulmón por prueba de imagen. No obstante, hay algunos clínicos
que propone su uso en pacientes clínicos, aunque con una hipótesis aún no demostrada, para lo que comentábamos antes de la microtrombosis difusa, evitar que eso ocurra. Pero, como os digo, aún no hay estudios que demuestren realmente esta hipótesis. Aquí son varios estudios chinos, sobre todo. Luego haré referencia un poco al último estudio, que es el español, que creo que tiene bastante importancia y que además da unas conclusiones muy importantes en este tema. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Pues debido a las interrupciones farmacológicas con los tratamientos antivirales y los anticoagulantes orales, y sobre todo a la dificultad que tenemos ahora para que los pacientes acudan al ambulatorio para hacerse los controles periódicos, lo que está recomendado es la heparina de bajo peso molecular en monoterapia. ¿Qué ocurre con los pacientes que ya están tomando algún tipo de anticoagulante previamente, ya sea por una FA, por una valvulopatía? Pues se recomienda el cambio a heparina de bajo peso molecular, a dosis terapéutica, para igualmente evitar las interacciones medicamentosas y así facilitar el manejo de los pacientes ingresados. Este es el estudio que os comentaba, es un estudio español, fue publicado en abril de 2020 y creo que deja bastante bien resumido sobre todo el aspecto primero de interacciones farmacológicas de los antivirales más utilizados durante la pandemia COVID. Aquí, por ejemplo, con el lopinavir vemos, por ejemplo, que los anticoagulantes de acción directa están aumentando su concentración, sobre todo el rivaroxaban y apixaban, y el uso concomitante, por ejemplo, con dabigatran, edoxaban y antivitamina K exige la precaución. Yo he puesto los antivíricos más utilizados, pero sí que hay un montón de antivíricos. Aquí vemos algunos más, el danubravir, que se recomienda no combinarlo con ninguno de los anticoagulantes de acción directa, ni con el ticagrelor. El remdesivir, de momento los datos preliminares no muestran interacciones significativas. La hidroxicloroquina, la interacción con el apixaban y el rivaroxaban es muy leve, aunque hay que tener precaución con la concomitancia de dabigatran y edoxaban. Y la metilprednisolona, el corticoide, actualmente no se recomienda no combinarla con los antivitamina K. Aparte de las interacciones farmacológicas, lo más importante, creo, de todo ese estudio es la propuesta que se hace del algoritmo en cuanto al manejo de anticoagulación a estos pacientes. Habla primeramente de pacientes que no están anticoagulados y posteriormente de pacientes que estaban anticoagulados. ¿Cómo realizan este algoritmo? ¿En qué se basan? Pues sobre todo en una serie de estudios, ¿no?, que aparecen en dicho estudio español. Entonces, hacen primeramente, pues, como hemos comentado, lo que indican es la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular durante al menos 7 días, porque se ha demostrado que disminuye la mortalidad al menos 48% en esa semana. Aquí vemos un estudio igualmente chino, con un estudio de más de 400 pacientes en el que se observó una reducción de la mortalidad con la heparina de bajo peso molecular en pacientes que tenían el dímero D por encima, 6 veces por encima del límite o que adquirían criterios de coagulación intravascular. Y otro estudio en los que los pacientes que aumentaban el dímero D 4 veces por encima del límite superior con criterios de CIP y además presentaban cambios isquémicos distales, se proponía una pauta de heparina de bajo peso molecular de 100 unidades por kilo cada 12 horas durante 5 días. Pues a raíz de estos estudios fue cuando crearon este algoritmo, que creo que es bastante sencillo, no tiene ningún complejo. Primeramente, como siempre que iniciamos anticoagulación, hay que descartar y ver el riesgo hemorrágico individualizado de cada paciente, ver si el paciente cumple criterios de gravedad o no, según la PAFI o inestabilidad hemodinámica. Una vez que tengamos establecido si tiene criterios de gravedad o no, pues realizar el riesgo tromboembólico. ¿Cómo realizamos? ¿Cómo vemos eso, el riesgo tromboembólico? Pues con parámetros inflamatorios, ya sea la PCR, el dímero D, las interleuquinas. Vemos si el paciente tiene antecedentes de alto riesgo, si tiene algún tipo de vía venosa central o si el dímero D está aumentado más de 6 veces de lo normal. En el caso de que sea así, pues tenemos dos opciones. Primero, si es un alto riesgo tromboembólico, habrá que iniciar la heparina a dosis anticoagulantes, a dosis de enoxaparina miligramos kilo cada 12 horas o bimiparina de 175 unidades kilo cada 24 horas. En el caso de que haya que iniciar con dosis anticoagulantes, sí está recomendado realizar las primeras 48 horas la determinación del anti-10A, sobre todo para valorar la eficacia del tratamiento y minimizar los riesgos hemorrágicos. Y por otro lado, en el caso de que el riesgo tromboembólico no esté elevado, entonces los estudios, aunque con baja, no muy apoyada por todas las autoridades, pues utilizar heparina a dosis extendidas o intermedias. En este caso sería enoxaparina de 1 miligramos kilo cada 24 horas o bimiparina 5.000 unidades cada 24 horas subcutáneas. Estos pacientes al alta hospitalaria, pues está indicado la heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica, ya sea 40 miligramos o 3.500 durante 7-10 días, porque como hemos visto anteriormente, en esos 7 días disminuye la mortalidad casi en un 50%.
Por otro lado, el algoritmo en pacientes que tomaban anticoagulación previa, pues en todos los casos sí que está recomendado cambiar a heparina, como comentamos antes, por el riesgo de las múltiples interacciones con los antivíricos. No obstante, hay algunos estudios que sí están a favor de mantener el anticoagulante directo en el caso de pacientes que no estén inestables y que no haya mucha contraindicación con el resto de tratamientos antivíricos. Por último, esto es lo que hemos visto anteriormente, es el estudio anteriormente español, pero ¿qué nos propone la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia? Pues primero, ver los pacientes que tienen alta sospecha clínica de enfermedad tromboembólica, ya sea porque aparece una aparición brusca de hiposemia, taquicardia, hipotensión, marcadores de sobrecarga ventricular elevado, signo de sobrecarga ventricular derecha o de hipertensión pulmonar, dímero D persistentemente elevado que aumenta con disociación de los restantes de fase aguda. En este caso, cuando haya una alta sospecha de enfermedad tromboembólica, pues evidentemente, al igual que ocurría con los pacientes no COVID, hay que realizar una angioplastia pulmonar urgente. Si se confirma, debe iniciarse la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica. Estas son las dosis que nos ofrece o que nos propone la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Perdona, Elvira, 2 minutos, por favor. Vale. En caso de que haya inestabilidad hemodinámica o previsión de procedimientos invasivos, pues se empleará la heparina no fraccionada en perfusión continua. Si pacientes con alergia a heparina o trombocinopenia inducida por heparina, pues lo que está indicado es utilizar fondaparina en función del peso y el aclaramiento de creatinina. En todos los pacientes diagnosticados por enfermedad tromboembólica junto con COVID se recomienda mantener el tratamiento mínimo de 3 a 6 meses, que eso en el algoritmo anterior no quedaba muy bien reflejado. Por tanto, ¿cuáles son los puntos claves, ¿no? de todos estos estudios a los que hemos llegado? Pues existe una evidencia sólida de un estado de hipercoagulabilidad asociada al COVID. Esta asociación implica un incremento de eventos, sobre todo de embolia de pulmón asociados al COVID, especialmente en el paciente crítico. Los valores de dímero D son frecuentemente elevados en estos pacientes y se ha relacionado con un peor pronóstico de la enfermedad. La utilidad del dímero D en cuanto al diagnóstico de eventos aisladamente o asociada a nuevas escalas de predicción, pues requiere nuevos estudios y se ha propuesto en varios estudios agrupar los valores de dímero D por semana desde el inicio de síntomas, con distintos puntos de corte en función de las etapas propuestas de la enfermedad. Por tanto, es evidente que aún necesitamos nuevos estudios para validar las escalas predictivas y para apoyar los nuevos valores del dímero D. En cuanto a la anticoagulación, ¿a qué llegamos a la conclusión? Pues que no hay evidencia científica sólida que respalde tratamiento antitrombótico específico. Nos movemos, evidentemente, como hemos visto con la cantidad de estudios, en un escenario cambiante en el que incluso no hay un claro beneficio de tratamiento antiviral y que, por tanto, pueden aumentar las interacciones farmacológicas a la hora de iniciar la anticoagulación. La mayoría de las recomendaciones disponibles se basan en pacientes de China y, por tanto, es muy difícil superponer sus datos en el mundo occidental porque ya hemos visto que la evolución de la pandemia en un sitio y en otro no tiene nada que ver. Y, por último, siempre se debe tener en cuenta la situación clínica basal del paciente para valorar tanto el riesgo trombótico como el hemorrágico. Nada, recordaros la diapositiva inicial que puse y la conclusión final es que aún queda mucho tiempo y quedan aún muchos estudios clínicos para llegar a un algoritmo definitivo y que nos aclare un poco la situación actual. Y nada más, espero que no haya sido muy pesado. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Elvira. De pesado nada. Magnífica exposición y con muchísimo trabajo detrás de revisiones de muchísimos artículos. Muchas He intentado recopilarlo todo, pero ha sido complicado porque hay una barbaridad de estudios y como decía antes, que en el periodo de una semana cada vez salían algo nuevo, pero bueno, espero que os haya ayudado. Genial, genial. Muchas gracias, Elvira, muy bien. Pues yo también. Seguimos con la tercera ponencia, como os comenté al principio, a cargo de compañero de Pablo Olmedo, acerca de la tromboprofilaxis en paciente COVID. Cuando quieras, Pablo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Perfectamente. Bien, Sí, se ¿no? escucha bien. Bueno, lo primero, como mis compañeros, agradecer que me hayáis invitado y que habéis pensado en mí para comunicar a los demás compañeros un poco un tema tan complicado y tan controvertido. Y lo segundo, agradecer a mis compañeras lo fácil que me han dejado porque han hablado de todo y lo difícil porque han sido espectaculares las dos en su presentación. Así que bueno, yo le voy a dar un punto también un poco más humanista a mi presentación, que creo que también va haciendo un poco de falta. Y bueno, voy a ver si... aquí estamos.
Bueno, pues a mí la parte me ha tocado, que ya le ha tocado casi todo Elvira, en su parte, la parte ya de tromboprofilaxis, o sea, una vez que se ha descartado, no hay tanta sospecha de TEP, pues ¿qué hacemos con esos pacientes? Que, bueno, pues que tenemos que prevenir que esa enfermedad tromboembólica aparezca, ¿no? Bueno, haciendo un poco, como digo, a mí me gusta un poco hacer un poco historia. Hace ya más de un año estábamos en una situación súper rara para todos, ¿no? Empezamos a tener información de China, aunque nos parecía todo súper extraño, que si un pangolí, que si un murciélago estaba ocasionando tantas cosas, ¿no? Y aquello se iba acercando poco a poco y se fue extendiendo a nivel mundial hasta que empezamos a verlo en nuestras propias carnes, ¿vale? Aquellas imágenes que nos venían por redes sociales las empezamos a ver y empezamos, bueno, pues a tener pacientes que de repente eran monotemáticos y lo peor de todo es que no sabíamos qué hacer. No teníamos ni idea si una cosa, yo lo recuerdo como algo, bueno, pues llegar cada día con el miedo de cosas nuevas y sobre todo un poco lo que hablábamos de todos los días información nueva que nos hacía intentar ayudar, pero a la vez nos hacía dudar porque no sabíamos si lo estábamos haciendo bien, eran protocolos, webinar, bueno, que seguimos haciendo, que si el virus primero es virus, después es un proceso inflamatorio, que si ahora dosis de heparina, que si ahora no. Y bueno, pues ya ha pasado un año. Y al parecer, pues tenemos ya incluso posibles soluciones que también están en controversia y que, bueno, pues que, bueno, pero por suerte estamos aquí. Y todo esto ha tenido un coste muy alto, ya no solamente, como digo, económico, sino también personal, con las pérdidas de tantas personas, más de 3 millones de muertos ya a nivel mundial y sobre todo compañeros nuestros bueno, que de aquí quiero recordar también un poco. Y en ese tiempo hemos aprendido que el coronavirus es una enfermedad que puede pasar totalmente desapercibida, siendo contagiosa y tener enfermos pues con un distrés respiratorio y provocar la muerte. Y en ese amalgama de síntomas, bueno, pues una de las complicaciones más graves, más importantes, como ya han destacado mis compañeros, sobre todo Elvira, pues la enfermedad tromboembólica, ¿no? Como ya he descrito un poco y no me voy a incidir mucho en el tema porque lo ha explicado fenomenal Elvira, toda la fisiopatología de la enfermedad tromboembólica en el COVID, el SARS-CoV-2 lo que produce un proceso inflamatorio que es lo que más ocasiona la enfermedad del paciente y ese proceso inflamatorio va a favorecer el aumento de los factores de coagulación procoagulantes y además romper la homeostasia normal en el endotelio vascular y producir un daño del endotelio vascular del árbol bronquial. Por lo cual, no solamente se va a producir esos trombos los que habitualmente estamos acostumbrados en la enfermedad tromboembólica habitual por la tríada de Virchow que ha descrito ya Elvira, sino que también se han descrito los famosos microtrombos a nivel del endotelio vascular, mínimamente a nivel localizado del bronquio, ¿vale? Pues como digo, se produce lo que conocemos como una tromboembolia clásica con la tríada de Virchow y una microtrombosis difusa que quizá por esto es lo que hay tanta controversia en cuanto al tratamiento anticoagulante, tanto el profiláctico como el terapéutico en cuanto a la eficacia y el por qué no está siendo tan eficaz que a posteriori veremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que pensábamos que la coagulopatía por COVID era una coagulopatía que en principio pensábamos que estaba asociada a una coagulación intravascular diseminada normal que se ocurre en cualquier proceso séptico, estamos viendo numerosos estudios que demuestran que ya se asocia también a procesos antifosfolípidos o características semejantes a la coagulopatía que produce el síndrome antifosfolípido, al síndrome hemofagocítico y a una microangiopatía trombótica. O sea, es una coagulopatía propia del COVID que estamos aprendiendo a día de hoy. Así, hablando un poco más detalladamente de la fisiopatología, pues cuando un paciente se infecta por el SARS-CoV-2 y penetra en su árbol bronquial, como ha dicho Elvira, pues a nivel del macrófago produce la liberación de citocinas, de interleuquinas, que va a producir una cascada de procesos, entre ellos la apoptosis del linfocito, la activación de las plaquetas, la producción de fibrina por producto de degradación de todos los linfocitos. Estos además se van a soltar torrentes sanguíneos y estas plaquetas agregadas y estos depósitos de fibrina van a producir la agregación y el microtrombo, produciendo un daño a nivel del alveolo por los depósitos de fibrina, pero también por estos microtrombos que hay muchos estudios que describen como inmunotrombos, ¿vale? Un poco más detallado, bueno, pues si en una situación normal la angina convertida en angiotensina convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y esto produce la liberación
del óxido nítrico que va a producir la vasodilatación y evitar la creación de las plaquetas, cuando el SARS-CoV-2 produce la liberación de citoquinas y se activa la cascada de coagulación y además se une a la angiotensina 2, lo que va a favorecer que se van a proliferar factores de coagulación protrombóticos como el von Willebrand y el factor 8, y además la angiotensina va a producir una vasoconstricción del vaso, y todo eso va a ocasionar, como hemos visto antes, la creación de las plaquetas, la rotura de Matías y el inmunotrombo. Bueno, no voy a incidir más en el tema. Al final lo que vemos es una tormenta de citocinas con aumento de todos los reactantes de fase aguda, y a nivel analítico lo vamos a detectar el aumento, por tanto, de dímeros D, PCR, interleuquina. Se produce una endotelitis propia con el daño de la célula del endotelio del vascular pulmonar, y también la propia hipoxia va a hacer que se liberen factores de coagulación y todos los fenómenos trombóticos, ¿vale? No, insisto, no voy a incidir más en el tema, pero lo más importante para acelerar la formación de trombo en el COVID, lo que se ha visto es la tormenta de citocinas, la supresión de aquellos sistemas que producen la fibrinolisis, ¿vale? La activación plaquetaria y el daño en sí vascular que se produce. Como decía, en una comparativa en el que vemos cómo las distintas coagulopatías que he descrito antes, podemos ver que el daño fundamental que se produce en el COVID es a nivel de la activación del macrófago y la célula endotelial, y se producen los microtrombos y las trombosis venosas periféricas, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos nosotros a nivel analítico? Pues que, a diferencia como por ejemplo en el CID, los niveles de plaquetas suelen ser altos o levemente disminuidos, los niveles de dímero D son altos, el tiempo de tromboplastina y el tiempo parcial de tromboplastina pueden ser normales o levemente aumentados, el fibrinógeno aumentará, los factores de coagulación como el von Willebrand son positivos y hay anticuerpos, incluso anticuerpos antifosfolípidos positivos. Esta diapositiva me parece fundamental, que es la que resumen todas las alteraciones analíticas propias del COVID, y fundamentalmente lo que se ve es la coagulopatía asociada al COVID, lo que hemos dicho, un aumento del fibrinógeno, del dímero D y una discreta elevación del tiempo de tromboplastina y el tiempo parcial de tromboplastina, ¿vale? Hay también una escasa trombocitopenia, que como hemos dicho es contradictorio, o sea, comparativamente con una coagulación intravascular, pues esto no ocurre, ¿vale? No voy a incidir más en el tema, y sí que me gustaría detallar esta diapositiva que me parece importante, y es volver a incidir, pero bueno, con imágenes ya de anatomía patológica y de TAC, ¿vale? Numerosos artículos describen cómo el síndrome de Richter respiratorio agudo, o sea, el escalafón más grave por COVID, es ocasionado tanto por las alteraciones que se producen en el neumocito, por los depósitos de fibrina, por unos neumocitos hiperplásicos y demás, sino como también por los microtrombos que se producen por la actividad inflamatoria, ¿vale? O sea que el síndrome de Richter respiratorio en imágenes me parece esta diapositiva muy importante. Y llegado a este punto, y después de las dos presentaciones de mis compañeras y ahora la mía, pues lo que os he producido quizá una apostosia a vosotros de vuestro cerebro. Así que me voy a centrar un poco ya en el tema que me toca, que no es otro que la profilaxis en el COVID, ¿vale? Entonces yo intento ser muy esquemático y no liar mucho, porque creo que hay que ser más claro en ese sentido, ¿no? La enfermedad tromboembólica en el COVID, hay factores pronósticos y factores de riesgo que son semejantes a un enfermo no COVID, con lo cual estos factores de riesgo que ya teníamos antes de la época COVID, pues los debemos tener en cuenta. Esos pacientes que nosotros tenemos con una edad avanzada, obesidad, una historia previa de trombosis, movilización, ese estado de hipercoagulabilidad que propiamente dicho tiene el COVID, y demás, pues van a ser los factores que nos van a tener que encender la luz para prevenir de que esos factores de ese riesgo aumente de trombosis en nuestros pacientes. Son las mismas escalas que teníamos en el paciente de no COVID, pero levemente modificadas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que introducir los restantes de fase aguda, que son los que nos van a orientar también un poco a aquellos pacientes que van a tener mayor o menor riesgo de producir una enfermedad tromboembólica en el paciente COVID. Entre ellos son la PCR por encima de 150, un dímero D por encima del rango de la normalidad, 1500, una ferritina mayor a 1000, una linfocitopenia menor de 800, una interleuquina mayor a 40, y aquellos pacientes que ya están en estado más crítico que necesitan un soporte ventilatorio, ¿vale? Y luego los demás factores
sí que son factores asociados a una enfermedad tromboembólica común, no tanto asociados al COVID en sí. En este sentido, desde que apareció la pandemia COVID, todas las sociedades científicas se pusieron a promover sus protocolos y en las distintas revisiones y artículos que he visto, pues bueno, ha sido un poco locura porque si algo tenemos claro en esta pandemia es que no tenemos nada claro, por lo menos a mi entender, porque lo que un día es válido, al día siguiente pues se cuestiona. Entonces, bueno, pues podemos ver como medidas profilácticas mecánicas hasta dosis alta de heparina, pero después dosis baja. Entonces, yo he querido resumir un poco lo que nuestra sociedad dice, ¿vale? La Sociedad Española de Hemostasia y Trombosis, que es lo que nos dice. Y básicamente nos dice que los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, en especial aquellos que están más críticos, los pacientes que están ingresados en UCI. Y que en este contexto muchos pacientes pueden precisar, por tanto, profilaxis o incluso tratamiento antitrombótico si se demuestra enfermedad trombótica. Sin embargo, pues como digo, actualmente no hay un esquema validado real y común para todos. Y lo que sí está claro, y en esto nuestro papel importantísimo, y por fin se nos está dando el papel, y en esto, bueno, referencia a lo que decía Amparo al principio, cuando se nos va a reconocer como una especialidad como tal. Las guías reconocen que cuanto antes se inicie el tratamiento profiláctico, menor será el efecto protrombótico que tiene la enfermedad. Este protocolo que ya también Elvira nos comentaba, que se publicó en abril del 2020 por la Sociedad Española de Cardiología, la parte de trombosis de cardiovascular, bueno, pues nos indicaba en la parte que a mí me toca hablar de la comparativa entre las dosis, perdón, que se me dio, bueno, da igual, lo que hablaba la diapositiva es cuál sería el tratamiento profiláctico en aquellos pacientes que tienen mayor o menor riesgo de producirse un trombo, ¿vale? Que hemos dicho que están en relación con los reactantes de fase aguda, ¿vale? Y lo que aquí se promulgaba, que en aquellos pacientes que sí tenían que tener una dosis extendida, una dosis intermedia, y en esto hago referencia al sentido que cada día nos publican un artículo nuevo. Este artículo publicado en el JAMA pues hace nada, hace menos de un mes, en marzo de 2021, pues ya hay un estudio comparativo en el que te dice que el beneficio de usar la dosis intermedia de enoxaparina de 1 miligramo kilogramo día versus la dosis profiláctica normal, no hay evidencia estadísticamente significativa que haya mejoría en cuanto a aparición de menor número de muertes y menor aparición de eventos tromboembólicos. Eso sí, es un estudio que como sesgo está hecho en pacientes únicamente críticos, ¿vale? En situación crítica. Quizás en nuestros pacientes quizás sí puede haber una mayor evidencia. Y bueno, ya para ir concluyendo, y yo no me quiero extender mucho porque ya estáis cansados, como digo, haciendo referencia a lo que nos dice la Sociedad Española de Trombosis, en aquellos pacientes que tenemos, y estos son los que solemos tener nosotros en urgencia, bueno, solemos tener todos, pero bueno, aquellos pacientes que tienen COVID, que se ha demostrado que no tienen enfermedad tromboembólica y que no tienen mayores factores de riesgo, se utilizan dosis de heparina de bajo peso molecular ajustadas según la función renal y el peso, pero a dosis normales. En cambio, bueno, en aquellos que sean alérgicos o que hayan tenido antecedentes de una trombocitopenia inducida por heparina, utilizaremos fondoparino. Y en cambio, en aquellos que sí que han tenido factores de riesgo, pues ya sí que nuestra sociedad, a pesar de estos artículos últimos que he dicho, sí que recomienda la dosis intermedia, subiendo la dosis ajustada al tratamiento de creatina también. Igualmente, aconseja uso de fondoparino en los dos casos que he comentado. Otro tipo de paciente que a mi entender me parece importante son aquellos pacientes que al final no requieren ingreso, que son esos pacientes que son COVID pero se marchan a casa, ¿vale? Porque en principio la enfermedad está en fase estable y no requieren, por tanto, como digo, ingreso. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Se indica tromboprofilaxis? ¿Se manda tratamiento? Pues las guías dicen que sí, pero que se debe individualizar en cada paciente. Se deberá de administrar heparina a bajo peso molecular, pero en función de los factores de riesgo que el paciente presente, como en la enfermedad tromboembólica normal, ¿vale? Pues si son pacientes que están encamados, que han tenido test previas, de edad avanzada y demás, pues van a necesitar heparina a dosis de profilaxis.
En estos pacientes, además, se le van a indicar medidas mecánicas. Estas medidas también se están indicando en planta, pero a nuestros pacientes que están estables aún con mayor razón. Fomentar la deambulación, evitar permanecer de forma prolongada sentado o en la misma postura, cambiar de posición cada 30-60 minutos, realizar ejercicios de extremidades inferiores y evitar la deshidratación. Como casos más concretos, ¿qué se hace en la paciente embarazada, COVID positiva y si necesita o no tromboprofilaxis? Pues en aquellas pacientes positivas que están asintomáticas, que se pueden ir a casa por el estado protrombótico en sí del embarazo, sí se que recomienda dosis profilácticas basales por 2 semanas. En aquellas pacientes que sean positivas pero que no van a poder estar movilizándose, se indica esa misma dosis de heparina durante 2 semanas y hasta 7 días después de haberse resuelto el caso. Recordar que estas pacientes ya tienen algún tipo de síntomas. Y en aquellas pacientes que requieren ingresos, pues al igual manera que los pacientes ingresados no estando embarazados. Lo que sí es peculiar que si ocurre en el tercer trimestre de embarazo, se debe prolongar la tromboprofilaxis hasta el parto e incluso hasta 6 semanas posteriores al parto. En caso de que sea un caso de investigación o sospechoso, pues iremos indicando la tromboprofilaxis en función del estado clínico y los resultados de los test. De igual manera, en el puerperio, por ser un estado también de procoagulación, pues se va a indicar en función de si el paciente requiere ingreso o no y en función de la sintomatología. En este caso, la mujer paciente positiva en el puerperio que esté asintomática y leve, si no hay más factores de riesgo, se indica una tromboprofilaxis a dosis normales, pero si hay algún factor de riesgo más, o sea, alguna obesidad previa, algún restante de fase aguda elevado y demás, se va a indicar hasta una tromboprofilaxis hasta 6 semanas después de haber concluido el diagnóstico de la enfermedad. De igual manera, en las pacientes que necesiten, o sea, que ya tengan un encamamiento y demás, se mantendrá hasta 7 días después de la resolución del cuadro y en aquellos que requieran ingreso durante 6 semanas. ¿Qué otras situaciones especiales de tromboprofilaxis? Pues aquellos pacientes que estén recibiendo anticoagulación previamente, como ya hemos dicho en los tratamientos de la anticoagulación de enfermedad en sí, se recomienda retirar el anticoagulante, tanto si es un NACO como un antagonista de la vitamina K, y sustituirlo por heparina bajo peso molecular. ¿Qué hacer en pacientes con tratamiento anticoagulante previo que después sean de alta? Pues se recomienda por lo menos seguir con el tratamiento con heparina y no reiniciar el tratamiento hasta que se resuelva el cuadro totalmente. Recomienda entre 7 y 10 días posterior a la resolución del cuadro. En pacientes que están tomando antiagregantes no estaría contraindicado el uso de heparina profiláctico. En el caso que haya terapia con clopidogrel y ticagrelor, sí que recomienda la retirada de estos fármacos hasta que se termine con el tratamiento antirretroviral. Y en aquellas mujeres que estén con terapia de anticonceptivos hormonales, sí que recomiendan suspensión temporal, salvo que el ginecólogo indique lo contrario. Para concluir y por no extenderme más, la enfermedad tromboembólica, como ya hemos visto en las distintas ponencias, se asocia sin duda a la infección por SARS-CoV-2, lo que ocasiona un aumento de la gravedad de la enfermedad y por tanto empeora el pronóstico de nuestros pacientes. Y nuestra labor como médicos de urgencia debe ir orientada a prevenir al máximo dichas complicaciones y por tanto anticiparnos a la aparición de las mismas y indicando cuanto antes el tratamiento profiláctico lo antes posible. Con todo esto os doy las gracias, agradezco a todos mis servicios porque como en todo habrá pasado, esto nos ha unido aún más y nos ha demostrado lo que somos capaces y lo que aún vamos a ser capaces. Y nada, daros nuevamente las gracias y bueno, pues este es mi hospital y gracias de mi servicio. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tu exposición. Creo que ha quedado claro, como has comentado, en un tema en el que hay mucha controversia y que si nos diera para hacer una nueva ponencia dentro de 2 semanas, quizás habrían cambiado las recomendaciones. Bueno, entramos en el tiempo de preguntas. Hay una pregunta desde
desde el sistema que le hace el compañero Osvaldo de Tarragona, que es para Elvira, pero voy a aplazarla un segundito porque me gustaría empezar contigo, Pablo, para hacer continuidad con tu exposición. Ha estado hablando y dan las recomendaciones de tiempo de tromboprofilaxis en las embarazadas, pero ¿qué tiempo de tromboprofilaxis usamos en pacientes, como tú has dicho, que son los que vemos nosotros en nuestros servicios de urgencia, que les damos de alta? Porque, bueno, se pueden seguir tratando en domicilio. ¿Cuánto tiempo de tromboprofilaxis pondríamos? ¿Una semana, 2 semanas, un mes? ¿Qué has podido leer acerca del tema? Pues mira, las guías la imagen que te ponía antes de las guías americanas, europeas y demás, la verdad es que no hablan nada claro y no se sabe con exactitud. Lo que recomiendan casi todas las guías es entre 7 y 10 días posteriores de la finalización de los síntomas. Y en estudios chinos, que bueno, como todo esto empezó allí, hay mucho más escrito, sí que habla incluso de la 10 días posterior de la normalización, incluso analítica, ¿vale? Hay algunos estudios incluso que hablan de resultados serológicos, pero ya te digo, no hay nada establecido y lo que casi todos hablan de 7-10 días cuando el paciente queda totalmente asintomático. Muy bien, muy bien. ¿Te importa quitar tu pantalla para que podamos perdón. ver al resto de ponentes? Es que... Voy a hacerle una pregunta expuesta, como he dicho, por Osvaldo, un compañero del Grupo Nacional, que nos escribe desde Tarragona, hemos pasado fronteras, y es para Elvira. Elvira nos pregunta a Osvaldo directamente que cuál es el punto de corte del dímero D que usan para decidir realizar un angioTAC en tu hospital. Sí, le he respondido a él, pero bueno, realmente no tenemos un punto de corte exacto, como comentaba antes en la presentación, no hay un punto de corte exacto para determinar cuándo realizar un angioTAC o no, sino que es una suma de clínica, evidentemente, del paciente, escala de predicción y dímero D. Nosotros, un poco como consenso interno con los intensivistas, hemos llegado a un punto intermedio de que el dímero D esté elevado por lo menos al menos 2 por encima del rango normal, pero es un consenso que hemos llegado nosotros. Es que ningún estudio, ninguna guía, como he comentado antes, ninguna establece un punto determinado, sino lo que establecían es la variabilidad de dímero D según las etapas en las que esté la enfermedad, que es lo que está haciéndose el estudio que comentaba anteriormente en Cataluña. Así que nosotros hemos llegado a un consenso, pero interno, con los intensivistas de nuestro hospital. Protocolo interno. Bien. Exacto. Amparo. Sí, bueno, yo primero daros las gracias porque la verdad es que no es que haya cubierto mis expectativas, sino que las ha superado con creces, ¿no? Y entonces, de verdad, agradeceros unas ponencias de este nivel, que para mí es un orgullo como presidenta de una sociedad científica a la que pertenecéis y daros las gracias de verdad. Y luego, un poco porque yo también pertenezco al grupo de enfermedad tromboembólica venosa, voy a lanzar un guante. Voy a lanzar un guante duro y difícil, que yo lo sé. Y es que cuando uno revisa, porque yo he revisado las guías que están saliendo tanto de cardiología como de la Sociedad de Hematología, solamente, y las guías incluso europeas e internacionales, todo el mundo tiene muchísimos estudios en el paciente ingresado. Pero en urgencias tenemos 2 cosas. Uno, que ingresamos a los pacientes y que siguen la continuidad asistencial, y luego que damos de alta a muchos pacientes, ¿no? Y el problema que tenemos es que cuando uno busca qué es lo que pasa en esos pacientes que se van, nadie tiene ninguna respuesta, ¿no? Y es tanto un paciente COVID, no solamente el que ingresa, sino el que se va a su casa y se hace un seguimiento después por atención primaria. Y no sabemos lo que ocurre con ellos. Y no sabemos si nosotros ahí tenemos una labor. Porque yo te preguntaba a ti, Pablo, un poco, y es, el paciente que no se queda ingresado porque no tiene una neumonía bilateral o tiene una neumonía leve y se están empezando a realizar altas, como el paciente que no tiene una neumonía pero se diagnostica y es un paciente o mayor, obeso joven, que a mí me parece que es un tema absolutamente importantísimo, o que tiene enfermedades asociadas crónicas. Entonces, o que tiene antecedentes de enfermedad tromboembólica aunque haya sido de causa secundaria. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando con esos pacientes? Y yo quiero aquí deciros un poco que es nuestra responsabilidad saber lo que está pasando. O sea, nosotros desde los servicios de urgencia tenemos el contacto con el paciente
y nosotros podemos saber lo que pasa. Y las recomendaciones son tan laxas que nosotros podemos indicar a los pacientes un tratamiento, una tromboprofilaxis al alta en esos pacientes que nosotros estipulemos y hacer una recogida de datos y después saber qué es lo que está pasando en estos pacientes. Si tienen seguridad, si no han hecho eventos hemorrágicos o si hemos prevenido el hecho de que haya enfermedad tromboembólica, porque además uno tiene la sensación de que se han producido eventos trombóticos graves y severos en pacientes jóvenes que no hemos conseguido saber si realmente serían los mismos que en época pre-COVID o son en relación con el COVID. Quiere decir que yo creo que el grupo tiene la responsabilidad de empezar a saber y a coger datos, y deberíamos empezar a coger datos, y a empezar a hacer un estudio serio en el cual nosotros sepamos qué ocurre tanto a los pacientes que no ponemos tratamiento antitrombótico y que se van de alta, como a los pacientes que ponemos tratamiento antitrombótico por criterios muy laxos de las recomendaciones de las guías a nivel internacional y nacional, qué es lo que está pasando con ello. No sé qué opináis vosotros, o Pablo, ¿qué opinas sobre este tema? Pues mira, precisamente todos los estudios que se recogen, ya te digo, sobre pacientes o muy críticos o ingresados, pero es que yo hago autoevaluación y durante el tiempo de pandemia yo creo que todos hemos iniciado recogida de datos, revisión de pacientes. Creo que hemos caído en ese fallo que siempre hemos cogido pacientes ingresados. Yo personalmente, y en tono de mea culpa, no he revisado bien a pues esos pacientes porque eran quizá los más fáciles de atender. Eran, bueno, está bien, pum, pum, se va a casa, tal, tal, ¿no? Entonces siempre revisábamos a los pacientes que teníamos ingresados. Entonces yo creo que es una gran vía de estudio a partir de ahora, ¿no? Porque tenemos que ver qué cantidad de enfermos se van y tienen una enfermedad tromboembólica y no hemos hecho bien la indicación de la prevención, por ejemplo. Muchas gracias. A ti. Tenemos otra pregunta, la hace, bueno, Beli, es una compañera de esta hospitalaria del 061, y nos dice Beli, tenemos la posibilidad de hacer dímero D en la UBI móvil, o sea, hacen sus determinaciones de dímero D en el 0. Dice, ante pacientes COVID que atendemos por empeoramiento de su patología respiratoria y con dímero D por encima de 500, ¿sería interesante administrar la heparina de bajo peso molecular extrahospitalaria? O sea, son compañeros que ven a pacientes en domicilio, COVID positivo, que dan un aviso por aumento de su disnea o por empeoramiento de su patología, le hacen un dímero en el domicilio y da mayor de 500. ¿Qué pensáis? ¿Sería interesante ellos mismos poder empezar con esa pauta de heparina en un paciente que no la tenía antes? Bueno, ¿Yo? Bueno, que queráis. Elvira. O yo, me da igual. Sí, Elvira. Vamos, yo No, si queréis doy mi opinión. Realmente, ¿no? Valorando anteriormente el algoritmo que pusimos anteriormente del estudio, ¿no? De un paciente con inestabilidad hemodinámica, habrá que ver un poco el riesgo tromboembólico, ¿no? Pero evidentemente con un COVID es alto. Yo personalmente no creo que esté mal poner una heparina a nivel extrahospitalario para intentar reducir el riesgo de mortalidad lo antes posible. No sé, Pablo. Pues es que yo creo que el tema del dímero D es tan controvertido que es complicado, pero es que si os dais cuenta en la exposición, a lo mejor como he ido tan rápido, no hay más factores. O sea, los compañeros de extrahospitalaria no solamente van a tener que determinar el dímero D, es que si os dais cuenta, teniendo en cuenta los factores de riesgo que el paciente previamente pueda tener, me refiero a obesidad, por lo que ha dicho Amparo, obesidad, hipertensión, bueno, pues si además eso le añades que tenéis la capacidad de hacer un dímero D y que es alto y que tenéis una alta sospecha, pues me parecería perfecto. Más si el paciente no va a ser subsidiario de derivar a ningún otro centro hospitalario y se va a quedar en domicilio. O sea que estamos haciendo precisamente prevención. Yo estoy de acuerdo también, ¿eh? Es una ayuda que tienen los compañeros. Como sabéis, es muy difícil el trabajo de la urgencia extrahospitalaria y, bueno, ellos valoran, igual que nosotros podemos valorar desde nuestra urgencia hospitalaria, los factores de riesgo que tienen, y si tienen esa ayuda del dímero D, pues, oye, esa facilidad. Y viendo lo que has comentado tú sobre tromboprofilaxis, pues creo que es adecuado que si lo pueden hacer, lo hagan.
Yo también un poco comentar que hay un factor de riesgo que no se le ha dado mucho valor porque se habla siempre de enfermedades crónicas y es las mialgias intensísimas que tienen algunos pacientes, que hacen que la inmovilidad esté muy presente en pacientes jóvenes y en pacientes ancianos. Entonces, yo creo que ese es un punto que también hay que estudiar de forma muy clara, porque el paciente que tiene muchas mialgias, que está encamado sistemáticamente, que además es una astenia severa, hace que lo que tú has dicho, Elvira, antes, ¿no? El hecho de la triada de Virchow, uno de los factores como gran pata de la enfermedad tromboembólica es la inmovilidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso da igual para que sea para extrahospitalaria o para el paciente de hospitalaria que se va de alta, yo creo que en los dos hay que darle una mención especial diferente de la que normalmente nosotros tenemos metido en el microchip nuestro, ¿no? Que dice hipertenso, diabético, EPO severo, cardiopatía isquémica, tal, muy bien. Pero ahora, el obeso y el que se inmoviliza porque las mialgias son elevadas, yo creo que también es otro punto muy interesante que debemos de considerar y que no hay respuesta. Yo al menos he buscado y no he conseguido encontrar una respuesta. No sé si vosotros la tenéis. De hecho, yo por lo menos he visto ya casos de pacientes que se han ido de alta, con heparina durante una semana, 10 días, pero que no se han movido, que han estado tumbados porque estaban cansados, porque les dolía el cuerpo y han venido con tromboembolismos pulmonares. Ya se habían ido de alta con heparina, pero habían sido las recomendaciones de 10 días, pero no las recomendaciones de que se tenían que movilizar. Entonces, pues a lo mejor en esos pacientes insistir que si no se movilizan deberían de continuar con la heparina más tiempo. Ahí está la dificultad, que cuando te pones a revisar todos estos artículos, estas guías o recomendaciones de expertos, es que no hay ningún consenso en cuanto al tiempo de tromboprofilaxis. Es complicado. Pero lo vemos ya incluso fuera de, como sabéis, fuera del periodo COVID. Pacientes con otras patologías, insuficiencias cardíacas, EPOC, que mandamos a casa, que no los ingresamos porque, bueno, no tiene criterios de ingreso como tal, que si tiene oxígeno en casa, que podrá ser tratado. Oye, ese paciente no va a estar haciendo su vida normal, va a estar encamado. En esos pacientes tenemos que cambiar también el chip y quizás hacerlo desde nuestro grupo de trabajo, que estamos muy metidos en esta patología, en cambiar el chip. Oye, pásale una escala y ver si durante estos 7 días que va a estar, entre comillas, con un ingreso domiciliario, tendría que estar con su heparina profiláctica. Eso quizás es un cambio de chip y unos conceptos que tenemos que cambiar y los tenemos que cambiar, entre otros, nosotros desde nuestro grupo de trabajo para hacerlo extensivo al resto de compañeros. Creo, bueno, hay una pregunta más. A ver, dice, sobre dímero y heparina en extrahospitalaria, creo que puede ser interesante administrarlo, pero casi todos los pacientes COVID positivos con empeoramiento clínico y dímero elevado deberá ser derivado al hospital, exceptuando pacientes paliativos o en los que se ha consensuado manejo conservador. Bueno, más que una pregunta es aclarar un concepto. Bueno, no sé qué criterios siguen desde urgencia extrahospitalaria a la hora de traslado o no, qué protocolos internos tienen ellos a la hora de traslado del paciente COVID. Creo que más la pregunta de Beli al principio creo que iba más por el tema de eso, de la facilidad que tienen ellos de determinar un dímero, de la facilidad para el diagnóstico. Pues no sé, Amparo, si hay algo más, preguntas creo que no hay, en tiempo creo que no hemos adecuado, ¿no? Adecuado al tiempo, perfecto, hasta eso. Yo despedirme de todos y agradeceros de verdad vuestro alto nivel, que ha sido muy, muy agradable escucharos, mucho. Muchas gracias. Pues nada, Gracias, Amparo. por mi parte agradeceros también, magníficas presentaciones y con mucho trabajo detrás. Y en los tiempos que estamos viviendo con nuestro trabajo y demás, es de agradecer que os impliquéis de esta manera. Cogemos el guante del tema de la investigación, Amparo, y sabes que lo seguimos. Es uno de mis RQR. Bueno, y Jorge también,
manifestar que hay una cantidad de participantes que están online, que no solamente son las inscripciones, sino que son los participantes que permanecen durante todo el tiempo, que también es un orgullo para nosotros como organizadores. Y luego comentaros que también está solicitada la acreditación por la AXA, que esta todavía no hemos tenido respuesta, pero que las 2 anteriores sí que están, y probablemente lo que hagamos sea mandar un bloque la acreditación para que, bueno, en estos tiempos de COVID, donde no se están organizando ninguna cosa, pues poder tener a nivel curricular algo de feedback, ¿no? No solamente científico, sino también curricular. Y muchas gracias a todos. Perfecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.